arte porque lo hizo, la celebridad que lo hizo y es capaz, ¿no?, de burlarse. Él declaradamente le preguntaron de dónde se lo había ocurrido y cómo había sido. Bueno, pues él dijo que en realidad lo que quería hacer era burlarse precisamente de estos círculos, de los grandes especialistas que deciden qué es arte y qué no es arte. Y el burlador salió burlado, porque los que deciden qué es arte y qué no es arte lograron vender esta cosa miles, o ya no me acuerdo si millones de dólares, porque lo que tenía era la firma. Y esto es lo que valió muchos miles de dólares. Ahora sí, el siguiente. Y justamente esta pregunta que ya no se estaba haciendo. Pero entonces, ¿quién decide qué es arte? Bueno, ¿quién decide qué es arte? Son estos grandes círculos capitalistas de la gente que se dedica a comerciar con el arte. Ya no es qué nos hace sentir, ya no es la fidelidad de lo que representa el mundo, ya no es el mensaje divino que estos objetos nos pueden dar, sino es un precio que es puesto por las grandes cadenas que comercializan el arte. Entonces, llegamos, adelante por favor, a la segunda gran crisis del posmoderno: legitimación. ¿Quién dice que esto es arte? ¿Y cuáles son sus parámetros? Porque sucede exactamente lo mismo en la investigación cualitativa. ¿Quién dice que esta es investigación? ¿Quién dice que es válido? Llegamos de nuevo a la misma respuesta: es un grupo de poder. Adelante. Y entonces ahora sí empezamos a pensar más, ¿no?, en esta parte de la teoría social. La teoría social tuvo igualmente el impacto de estas crisis llamadas posmodernas. A pesar de que nosotros veíamos el desarrollo de las ciencias precisamente como una posibilidad de reflejar, controlar, predecir la realidad, hemos sufrido como varias crisis en este proceso. Estos dos, seguramente todo el mundo los conoce, Sigmund Freud, Carlos Marx, bueno, fueron algunos de los grandes pensadores que surgen de la modernidad. Tienen un proyecto moderno contra el cual se van a ir todos los posmodernos. Sus teorías son bastante complejas, son bastante largas, pero voy a hacer nada más referencia a algunas características sobre las cuales se centra la crítica posmoderna. La primera, que tiene que ver con Marx, es acerca de su idea de la historia. La finalidad de la historia, el fin de la historia, es la llegada a la construcción de una sociedad ideal que ahora llamamos utopía. Marx hizo una teoría en la que él afirmaba conocer el fin de la historia. Lo que sucedía en nuestro devenir no era más que un camino preconcebido que nos iba a ayudar a llegar a este final ideal que él había imaginado. Dicen los posmodernos: pues tú te imaginaste esto, ¿no? Pero ni te ha resultado, ni han salido, ni vemos las condiciones para que se pueda dar, y nosotros también nos podemos imaginar nuevos futuros. ¿Por qué tu visión tendría que ser superior a la de los demás? Entonces, esta idea de que todo está predeterminado, de que vamos a llegar a un fin último, es cuestionado precisamente por todas estas corrientes posmodernas. Lo mismo sucede con Sigmund Freud. Sigmund Freud, ustedes me van a decir, pues él está en contra de estos fines determinados, él nos está proponiendo el consciente, cómo la conducta está regulada por estos procesos que no podemos controlar. Como seres humanos estamos perdiendo este control, ¿no?, de poder, digamos, controlar y dirigir nuestro futuro. Y sin embargo, Sigmund Freud es considerado como un autor moderno, porque justamente la gran crítica posmoderna es que Freud también tenía predeterminado este control y le daba al ser humano la posibilidad de vencer a este inconsciente. Como, bueno, pues evidentemente a través del psicoanálisis se supone que uno puede entablar relación con nuestro inconsciente, solucionar problemas, entender cuáles son nuestras conductas, y una vez que las entendemos, entonces ahora sí, Eros vence a Tánatos. La vida vence a la muerte, la razón vence al inconsciente, que eso es finalmente lo que nos está diciendo Sigmund Freud, que todavía confía en la parte racional, ¿no?, del ser humano, que va a permitir que la civilización supere al salvajismo. Finalmente, él también está
predeterminando desde su teoría el fin de la historia, digamos así en este momento. Porque además la estrategia psicoanalítica lo que me permite es que yo pueda manejar este inconsciente. Entonces, sigue pensando en esta idea de control, de predictibilidad, del conocimiento de hasta hacia dónde podemos ir llegando. Estas son las ideas que se combaten desde el posmodernismo, porque el posmodernismo, los análisis que empieza a hacer, justamente es que todo esto que estamos viendo son acuerdos sociales, que estamos representando diferentes cosas, entre ellas los diferentes intereses de los diferentes grupos que han estado en el poder, ¿no? Y ellos dicen, bueno, pues estos dos también fueron parte del poder, y que ellos también quisieron imponer cierto tipo de significados, ¿no? Bajo estas teorías que nos estaban proponiendo. Estos dos son menos conocidos, pero no menos importantes en la historia que estamos contando. Este es Saussure y este es Levi-Strauss. Estos dos están introduciendo la tercera teoría que hizo que tuviéramos una gran crisis en las ciencias sociales. Ya vimos las dos primeras, con Marx y con Freud. Entre ellos dos hicieron la segunda, que es el estructuralismo. El estructuralismo se refiere al estudio del lenguaje dentro de las ciencias sociales. El lenguaje estudiado como una forma sistémica, que es lo que hacen estos dos, nos dice que las posibilidades de hacer nuestra vida colectiva, de entendernos con los demás, de plantear nuestras alternativas distintas, son posibles gracias a la posibilidad de comunicarnos, gracias a la posibilidad de llegar a estos acuerdos e ir construyendo la cultura a partir de esos acuerdos. De interrelacionarlos igualmente, sí. Entonces, las posibilidades de la construcción social de nuestro mundo compartido están, nos dicen estos dos autores, en los límites que nos da el lenguaje, en los límites que nosotros podemos formular a partir del lenguaje que tenemos disponible. Entonces ellos nos dicen, basta conocer la gramática del lenguaje para que nosotros podamos predeterminar las posibilidades que tenemos de construir nuestro mundo social, porque son solamente las palabras y sus significados lo que nos permite llegar a acuerdos. Entonces, si nosotros conocemos estas posibilidades del lenguaje, es una cuestión gramatical, entonces somos capaces de conocer hacia dónde vamos en las posibilidades de construcción de nuestro mundo social. ¿Hasta ahí vamos bien? Ok. Y ahí es justamente en donde caemos en la crisis. Porque nos preguntan sus críticos, sí, todo lo que hacemos son palabras, todo lo que los seres humanos podemos manejar es el lenguaje, a partir del lenguaje construimos la realidad. Si el estudio de la realidad social deja de ser la realidad social y se convierte en el lenguaje, entonces ¿dónde queda la realidad? ¿No? Ellos dicen, pues es que a la realidad no podemos acceder más que a través del lenguaje. Por eso nosotros decidimos estudiar el lenguaje. Bueno, les dicen los críticos, bueno, pues entonces veamos. Tú nos estás proponiendo una teoría que es puro lenguaje. Todas las limitaciones de las cuales ustedes nos están hablando las tienen sus propias teorías. Lo que ustedes nos están diciendo son los límites de su propia teoría para explicar la realidad. Y ese es el origen de la crisis postmoderna. Es el lenguaje. Perdón, ¿está bien aquí? Sí, no se preocupe. Entonces, tenemos esta gran crisis de, bueno, todo lo que producimos en la ciencia, todo lo que hacemos en la investigación cualitativa, es a través del lenguaje, porque hacemos observaciones y escribimos en el lenguaje, porque hacemos entrevistas con lenguaje y las transcribimos con lenguaje a nuestras hojas, porque hacemos interpretación de los documentos que fueron escritos en otras épocas o en el proceso. Todo lo que nosotros manejamos es lenguaje, y todo lo que nosotros producimos es lenguaje. Nuestros informes, nuestros reportes, nuestras pláticas, todo eso es lenguaje. Entonces, todas las problemáticas que se nos ponen en el lenguaje, pues nos pegan directamente a todas y a cada una de las áreas de lo que hacemos en la investigación cualitativa.
todo lo que manejamos es lenguaje. Entonces, este gran principio de que el lenguaje y la realidad son cosas distintas y de que el lenguaje no puede de forma absoluta reflejar la realidad tan fiel como es, siempre la va a reflejar de alguna manera limitada, es precisamente la crisis en la que caemos cuando todas estas ideas llegan y le pegan muy tarde, por cierto, a la investigación cualitativa, porque esta serie de crisis empezó desde los años 20 y 30 del siglo XX. Llegó a pegarle a la investigación cualitativa hacia finales del siglo XX. Por eso, que decíamos el día de ayer, fue en el 2000 y en el 2005 cuando finalmente caen precisamente en estas dos grandes revoluciones de las cuales hablamos el día de ayer. Pero estos son los fundamentos por los cuales caemos precisamente. Entonces, a partir de estos argumentos del lenguaje, de las limitaciones que tiene el lenguaje, que es para reflejar a la realidad, se comienzan a hacer varias reflexiones muy importantes que todavía están alrededor de nosotros. Bueno, este es, digamos, el padre del postmodernismo, Jacques Derrida, que nos habla de métodos específicos como la reconstrucción de los significados. Se nos dice, las palabras que nosotros utilizamos significan ciertas cosas, pero no necesariamente siempre significaron lo mismo para todos los grupos. Los significados y los sentidos que manejamos siempre han sido como el resultado de un conflicto social, en donde hay una visión que domina y unas visiones que han sido dominadas. Lo que él quiere hacer a través de lo que él llama de construcción es hacer una historia de cómo estas palabras reflejan la construcción social que hemos hecho para que signifiquen lo que ahora significan. Y su gran conclusión es: las palabras y los mensajes y los sentidos que nosotros manejamos son el resultado de la imposición de una visión sobre las demás. Lo que nosotros hemos llamado razón en la modernidad, en realidad siempre ha desplazado a la tiranía. El proceso por el cual nosotros pensamos que la investigación cualitativa es lo que es, significa que desde los grandes centros de poder académico se ha descalificado cualquier otra forma de conocer. Lo que permitía darle esta legitimidad a lo que conocemos como investigación cualitativa era la aprobación de los grandes centros académicos de las universidades estadounidenses, inglesas, alemanas, donde están los centros del poder académico. Por eso el desarrollo que existe en los países latinoamericanos, africanos y asiáticos de otras formas de conocer a la realidad siempre fueron desdeñados. Nos sirven para conocer el mundo y nos sirven para transformarlo, pero no tenían esta legitimación académica. Si no teníamos la aprobación de estos grandes centros de producción académico, nos diría de verdad, entonces hemos estado sujetos a la tiranía. Siempre hemos requerido de la aprobación de estos grandes centros de poder para hacer lo que nosotros hacemos. Este es el planteamiento que él está poniendo. Llegamos a este otro, seguramente muchos de ustedes lo conocen, Michel Foucault, que él también se dedica precisamente a rascar cómo hemos construido los conceptos que tenemos en un proceso que él llama arqueología del conocimiento y que después de Franquier nombre a genealogía del poder, la verdad y el poder. Y con él tenemos, es un autor bastante prolífico, tiene, como todos los autores que escriben mucho, varias épocas. En algunas de las épocas, Michel Foucault nos habla, sigue reforzando esta idea básica que hemos visto, que el significado fue construido a partir de un largo proceso de construcción social en el cual nosotros vamos creando teorías, vamos creando explicaciones, vamos creando acuerdos, los seguimos conservando. Esto es a lo que llamamos cultura, ¿no? Lo que nos permite vivir una vida colectiva como la que vivimos ahora y hacer investigación cualitativa como la hacemos ahora. Y entonces él sigue reforzando igualmente esta idea de que estos significados han sido impuestos. Para poder haber sido impuestos, la historia de la humanidad ha eliminado a muchos grupos humanos, los ha exterminado a esta otredad, a los que no piensan como yo, a los que no creen en mi Dios, los ha exterminado en el transcurso de la historia de la humanidad. Por eso es que estamos en el momento en el que estamos el día de hoy.
En el momento más oscuro de Michel Foucault, ya hacia el final de su vida, nos dice las posibilidades que tenemos para convivir con los demás están cerradas, siempre tendrán que estar basadas en la violencia y en la imposición, nos decía Foucault. Es imposible establecer una comunicación productiva con los demás, los significados los producimos solamente a través de la violencia. Y vuelvo a repetir, eso lo dice hacia el final, no lo dice necesariamente por su obra. La única forma posible de conseguir la libertad, la única libertad auténtica, es el suicidio. Con Michel Foucault llegamos igual que la pintura abstracta. No hay posibilidad de comunicación, no hay mensaje que no pueda ser impuesto, no hay solución posible. Pierde sentido. Nos hacemos completamente nihilistas. No tiene sentido conocer a la realidad, porque si nosotros queremos mejorarla, lo único que vamos a hacer es imponer nuestra visión a los demás de una forma violenta, que es lo que nos estaría diciendo Michel Foucault. Llegamos al sinsentido. ¿Para qué hacemos las cosas? No tiene ningún sentido. Y esta es el callejón sin salida que llegó en algún momento esta parte más radical del posmodernismo. Esto en la teoría social quiere decir una cosa muy sencilla que nos lo recuerda este hombre, Francis Fukuyama, que escribió un libro, Fin de la historia y el último hombre, con todos estos argumentos que se habían desarrollado en el posmodernismo. Y dijo, ya ven, nada tiene sentido. La mejor manera que hemos encontrado para vivir el mundo pues es la actual. Ustedes creían que íbamos a llegar a un mundo utópico, que iba a ser igualitario, en donde iba a ser más justo socialmente, y bueno, con los propios argumentos desde la ciencia social. En este libro nos dice él, yo les estoy explicando por qué ya llegamos al fin de la historia, y la mejor etapa y la única en la que podemos llegar es el globalismo capitalista neoliberal liderado por Estados Unidos. Críticos sociales, regrésense a sus casas a hacer algo útil.